Bendiciones abundantes. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos con el tema Bases para una familia exitosa. Y estamos ya en este último segmento, en esta última parte, y queremos enfocarnos en los hijos. Una generación que es totalmente diferente a las generaciones anteriores. Cada generación tiene sus cualidades y debemos de tratarla de acuerdo a esas características y a esas cualidades. Pero la palabra de Dios no cambia. Lo que cambia es el método, la forma en que debemos tratar a nuestros hijos, que son parte de una familia, si queremos nosotros tener familias exitosas. Estamos en la era de las conexiones. Los jóvenes, los niños están conectados. Es la mayor generación de conexión. Ellos están y saben lo que está sucediendo en el mundo y están ellos al día con la innovación. Es una generación totalmente conectada, pero desconectada de lo principal, de nuestro Padre Celestial. De alguna manera, mucha juventud, muchos niños se están perdiendo precisamente por desconexión. Están conectados con las redes sociales, con su tablet, pero desconectados con su papá y con su mamá, y están desconectados con nuestro Padre Celestial. Por eso es tan importante el enfoque que como familia le demos a nuestros hijos, ese cuidado especial, ese tiempo de calidad en el cual debemos de invertir para tener una generación totalmente diferente, una generación temerosa de Dios, una generación que, como los pastores decían, sean instruidos conforme la palabra de Dios, para que cuando esta generación crezca no se aparte de esos principios y de esos valores. Pastor Jorge Mario. Yo creo que los tiempos que vivimos, la familia tiene que retomar altares en su hogar, altares en su casa, para establecer el gobierno y el señorío de Jesucristo en la familia, en el hogar. Muchos padres están delegando la formación de los hijos a la escuela, están delegando la formación de los hijos a la iglesia muchas veces, están delegando la formación de los hijos a otros lugares, cuando la formación principal, el fundamento tiene que ser establecido en el hogar. Y es tiempo, hoy más que nunca, por causa de la maldad que se ha multiplicado, y estamos, creo, en la hora más densa de la tiniebla a nivel mundial, en el tiempo donde la maldad se ha multiplicado, cuando la familia necesita volver otra vez a esos principios de establecer. Eso fue uno de los modelos que yo pude recibir cuando estaba pequeño. Soy uno de 7 hermanos, ¿verdad? Y en la casa se establecía esa reunión que le llamamos culto familiar. Era un tiempo donde podíamos juntos cantar, adorar, hablar la palabra y establecer esos principios. Y hoy en día, bueno, nosotros con mi esposa pues estamos solos, ¿verdad? No tuvimos hijos, perdimos una bebé en el vientre, pero sí tuvimos un hijo de crianza, que es un hermano mucho menor. Él ya está casado, ya está formado, ¿verdad? Pero fue un proceso interesante, el entender de que era en el hogar donde tenía que establecerse esos principios, y se ha perdido esa dinámica de dejar que Cristo Jesús gobierne en el hogar, que gobierne en la familia, y necesitamos volver otra vez a esos tiempos donde la familia se reunía para comer juntos. Creo que el celular ha desplazado impresionantemente las relaciones en la familia, aún en el matrimonio, ¿verdad? Cada quien por su lado. Usted va a un restaurante, está la familia de 3, de 4, y todos con su celular. En la casa sucede lo mismo, y creo que tenemos que volver a tomar o a retomar, mejor dicho, esos tiempos donde hacemos a un lado la tecnología. Tenemos un tiempo donde se puede adorar a la fecha. Por ejemplo, mis padres ya son de 90 años, ambos. Mi esposa y yo tenemos altares todos los días en la casa. Establecemos un tiempo donde adoramos al Señor, donde leemos palabra, ¿verdad? Y hablamos acerca de la palabra, esos principios
quedan guardados y sobre todo donde hay hijos. Entonces los hijos van, eso fue lo que sucedió conmigo, que a pesar de que hubo un tiempo que yo en el camino me desvié por unos años, pero la palabra como semilla estaba sembrada en mi corazón y eso provocó un temor en mí a manera de que yo volví otra vez a alinearme con los caminos del Señor y para poder ser una persona de bien en la sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que sí necesitan los hijos que los padres dediquen más tiempo, que los padres enfoquen en la familia. Hoy más que nunca los hijos son peleados, ¿verdad? El enemigo los va a pelear para desviarlos del camino y los padres necesitan tomar con seriedad esos tiempos de altares en la casa. Bueno, estamos en un tema importante, base de una familia exitosa. Me encanta que dijo el pastor, los niños son peleados. La Biblia establece, herencia de Jehová son los hijos. A mí no me van a pedir cuenta por los vecinos, por mis compañeros de trabajo, pero un día vamos a dar cuenta por la herencia que recibimos. Y la herencia son nuestros hijos. Somos responsables de moldearlos. Somos responsables de que el propósito de Dios tenga para sus vidas, nosotros lo podamos fortalecer. Y la mejor forma es con un estilo de vida acorde a la voluntad de Dios. Muchas veces como padre expresamos, hagan esto y le damos un reglamento, pero eso es teoría. Ellos van a hacer lo que nos miren hacer a nosotros. Por eso, qué importante es el ejemplo, esa base fundamental que es el ejemplo. El pastor decía, nunca mis hijos me han visto maltratar a mi esposa. Así que ellos no tienen ninguna autoridad para hacerlo porque han visto un modelo de un padre. Yo quiero lanzar la pregunta al pastor Marlon Iría. ¿Qué provoca la rebelión a los hijos? ¿Por qué los hijos se están rebelando? ¿Por qué hay tanto joven que ya no le hace caso a sus padres y cada hijo hace lo que le da la gana? Siempre en la Biblia encontramos que cuando el pueblo de Israel hacía lo que querían, lo que le daba la gana, venía castigo de Dios. Había juicio para esa generación. Nosotros no queremos juicio para nuestros hijos, queremos bendición, pero somos responsables. Y decía el pastor Jorge Mario, el responsable de la formación, de la educación espiritual, de la guianza de nuestros hijos, no es la universidad, incluso no es la iglesia, somos los padres. Somos los padres los que tenemos que moldear, formar y un día dar cuenta de lo que hicimos con lo que se nos entregó en nuestras manos. Es una bendición ser padre, pero también una gran responsabilidad. Tenemos que llevar a una generación que sea temerosa de Dios y regresar a algo fundamental, principios y valores que moldeen la vida de nuestros hijos a través del ejemplo que nosotros les mostramos. Pastor Marlon Irías. Como individuos recibimos de manera diferente los mismos efectos de las mismas circunstancias. Por ejemplo, la falta de un papá en el hogar o el padre ausente. Ambos tienen profundos daños en la formación de un hijo, pero eso hay que solventarlo. La mamá debe ser sabia. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, mi papá fue un mal marido con mi mamá, pero yo nunca escuché a mi mamá hablarnos a nosotros mal de mi papá. Todo lo contrario, nos enseñó a respetarlo, a honrarlo. No se lo merecía, pero mi mamá estaba buscando el daño en el corazón. Muchos niños caminan con el daño en sus corazones por la manera como sus papás se tratan. Los niños se escuchan por detrás de las puertas. Yo me metía detrás de las puertas a escuchar los pleitos de mi papá. Y para mí fue una crueldad, un niño como de 6, 7 años, una crueldad terrible escuchar detrás de una puerta que mi papá y mi mamá se iban a divorciar, porque mi mundo es mi casa. Los padres deben de saber hablar en privado las cosas más serias. No debemos de engañar a nuestros hijos con mentiras. Hay que decirles la verdad de las cosas que pasan, porque los niños a veces son grandes colaboradores en la solución de los problemas de la casa.
Un padre ausente es una crueldad, ¿verdad? Es una crueldad terrible para una criatura, porque un niño merece a papá en casa. En el caso de las mamás solteras, la mamá soltera debe de convertirse en papá y mamá y debe de llenar ese vacío y debe de criar a su hijo de manera equilibrada, porque también es un problema que los niños... miren, no es lo mismo, por ejemplo, que un niño sepa que su papá partió de esta vida por alguna enfermedad, a saber que su papá abandonó la casa. El daño es diferente. La partida de un papá por una enfermedad no provoca el daño que provoca el abandono de un papá en la casa. Eso provoca mucha rebelión. Hoy en día es muy común la inmensa mayoría de hijos que no tienen padre. Eso hay que evitarlo. Todos nosotros debemos de colaborar con eso, enseñar a nuestros hijos el valor de la casa, enseñar el valor del respeto. Los abusos verbales que un papá tiene con sus hijos, las palabras de maldición, asuntos así que van marcando a los niños. Hay unos niños que se marcan con más facilidad que otros. Algunos niños son más fuertes y no les afectan las malas palabras que les dicen su papá, o que les dicen tonto, o que le dicen algún otro tipo de calificativos. Hay niños que superan eso, otros niños no lo superan. La rebelión es un profundo descuido de los padres. Ningún niño se rebela porque quiere. La rebelión es un aprendizaje. Vamos aprendiendo a ser respetuosos, vamos aprendiendo a ser irresponsables, vamos aprendiendo a contestar, vamos aprendiendo a hacer nuestro capricho, a nuestro gusto, empezamos a ser rebeldes. Todo eso debe de ser controlado en los primeros años de vida de los niños. Por eso yo les dije al principio que la formación de un niño es un asunto de toda la vida. Eso no es una cuestión de los primeros años. Cada etapa de la crianza de nuestros hijos requiere nuevos procedimientos, nuevos principios de sabiduría. Hay mucha rebelión por los abusos a la integridad física de los niños, los azotes, los castigos fuera de lugar, los abusos sexuales, todas esas cosas. Un padre debe de estar cuidando su hogar, cuidando a sus niños y haciéndole preguntas sutiles. Hay que preguntarle, ¿alguien te vio mal? ¿Alguien te dijo algo? Hay que decirle a los niños que nadie puede voltearlos a ver, para que ellos puedan expresar. Los grandes errores que suceden con las criaturas que son abusadas es que los niños no cuentan porque no tienen la confianza. Yo siempre les dije a mis hijas, nadie puede tocarlas, nadie puede voltearlas a ver. Inclusive ni siquiera aceptaban que nadie las llevara al baño, nadie les podía bajar el blume para ir a hacer pipí al baño. Es decir, porque uno tiene que ser cuidadoso y uno tiene que hablar con seriedad con ellos, porque un niño entiende bien las cosas. Rebelión, lo que vemos en la televisión. A mis hijos, yo estoy contando lo que hicimos nosotros con mi esposa. Cualquier imagen, cualquier mensaje equivocado en una película, es decir, cambiamos, adelantamos la película. Hoy en día a veces estamos viendo algún documental, alguna película, ahí todo, y el que tiene el control, él ya sabe que debe. Nadie dice nada, cambien eso. El varón o las niñas tienen el control, pum, pum, cambian. ¿Por qué razón? Porque les enseñamos a nuestras criaturas, porque ese es un trabajo de padres para evitar la rebelión. Es decir, lo que no edifica no se ve. Lo que no edifica no se mete a la casa. Lo que no edifica no se platica. De esa forma uno va haciendo un camino que debemos de transitarlo. La rebelión, uno debe de ser bien claro con los hijos. Hay que adelantarse a los acontecimientos. Yo con mis hijos, recuerden que en la universidad hay gente que los va a invitar a drogarse.
recuerden, hijo, tal cosa, recuerden, porque yo encima, el día que vos hagas algo, te vas a encontrar conmigo. ¿Por qué razón? Porque un papá debe de evitar el desastre. Un hijo que agarra drogas es una familia que se destruye. Las experiencias que cuentan los hogares que han tenido este tipo de asuntos es devastador. Por eso es que hoy vemos, por causa de tanto hogar disfuncional y por tantos asuntos que estamos viendo en el mundo, vemos la incidencia de tantos jovencitos con depresión y con asuntos que se quieren matar, es decir, ¿de dónde surgen tantas cosas? Simplemente de la formación o de las cosas que nosotros permitimos que sean introducidas a la cosa. Además de enseñar principios de vida. Hay que agarrar la Biblia y hay que poner a leer a los niños. No les ponga a leer a los niños el libro de Números, póngales el Proverbio, póngales los Salmos, algo que edifique sus corazones para que los niños puedan crear hábitos y que la misma palabra de Dios salve sus vidas y que les forme carácter. Estamos en este tema y ya estamos en la parte final. Bases para una familia exitosa. Queremos saludar a todos aquellos que nos están enviando sus mensajes a través del WhatsApp que aparece en pantalla 9278-6832 y también a través del Facebook Live Ángel Alfredo Andrade. Lilian Canales desde Valle de Sula número 2 nos dice, muy importante el tema, se necesita ser instruidos en cada familia por el tiempo que estamos viviendo. Saludos, bendiciones. También nos dice Karen Alejandra Muñoz que está viendo el programa. Todos aquellos que están presentes y pendientes de este foro, llega la hora, les saludamos. Estamos hablando de los hijos. Necesitamos rescatar a nuestros hijos. Necesitamos que las familias disfrutemos de las generaciones que vienen tras cada uno de nosotros. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento es familias disfuncionales. ¿Por qué hay familias disfuncionales? El pastor lo acaba de decir, por muchos padres ausentes. Quizás muchos están en casa, pero son irresponsables. Y es necesario volver a los principios, a los valores. El padre es el sacerdote de la casa, es el que debe asumir con estoicismo esa gran bendición de ser padre de familia y de haber recibido una herencia de Padre de Dios. Y el resultado de eso son hijos rebeldes y ausentes de todo punto de vista. Por eso, la pregunta para el pastor Jorge Mario, ¿cómo se puede restaurar un hogar disfuncional? Estaba viendo una estadística, pastor Andrade, que no sé de qué tiempo es, pero dice que el 72% de los hogares en Honduras están formados por madres solteras o divorciadas en algunos casos. O sea que hay una ausencia tremenda de la paternidad, de esa figura paterna en el hogar. Y luego la otra parte donde los padres, usted lo decía ahorita, el padre está físicamente ahí, pero sigue estando ausente. Y pues quiero traer una experiencia que yo tuve cuando estaba en mi época, en mi tiempo de estudios en la universidad. Estábamos en ministerio y pues estas cosas no nos da vergüenza comentarlas porque precisamente de ahí es donde Dios nos restaura y nos saca, ¿verdad? Y mi padre se fue de la casa, estaban ellos en ministerio y pues sucedió una circunstancia ahí donde una persona se metió en el matrimonio y mi papá terminó yéndose de la casa. Y recuerdo las palabras que yo le decía a mi mamá, le decía, mami, le digo, mire mi papá, si él anda haciendo esas cosas, no vaya a decirme nada a mí cuando le digan de que yo ando haciendo cosas que no son correctas. Estábamos en el Evangelio, ¿verdad? Yo conocía la palabra, pero entró una rebelión en mi corazón a causa pues de lo que sucedió. Fue una tarde que yo regresé de la universidad y él ya tenía sus maletas y me dijo, me voy de la casa. Estaban mis dos hermanos pequeñitos y llorando, un cuadro muy triste. Recuerdo ese momento y él se fue, pero esa rebelión que se formó en mi corazón, yo intenté tener una vida de hacer lo que yo quería.
Pero la respuesta a la pregunta que usted está haciendo, ¿qué hacer cuando hay una familia que tiene este tipo de circunstancias donde los hijos se rebelan, donde el padre se va de la casa? Y esa respuesta se llama oración. Mi madre fue una mujer cuyo modelo yo sigo admirando todavía, y fue algo que a mí me ha inspirado mucho, por eso me dedico mucho tiempo a lo que es la intercesión, y yo pude ver los resultados. Y cada vez que yo trataba de hacer algo malo, un pecado, nunca me salía bien. Siempre las cosas me salía torcida. Y yo decía, ¿qué pasa que no me salen las cosas como yo quiero? Y era que había una mujer que estaba doblando rodillas, estaba orando por mí. Y fue una cosa tan tremenda y sobrenatural que, bueno, los 6 hijos creo que de alguna forma, los 2 pequeños estaban muy chiquitos todavía, pero los grandes estábamos como agarrando caminos torcidos. Y después de ese periodo de tiempo, fue una mujer que no escuchaba las voces que llegaban a ella, le decían, mira a su marido, mire su hijo andaba haciendo esto, hablando de mi persona, ¿verdad? Ella no le importó eso, sino que comenzó a orar, a interceder, a declarar la palabra. Y quiero decirles, los que están viendo este programa esta noche, si usted es una madre cuyo hijo se le ha revelado o su esposo se ha ido de la casa, la oración eficaz del justo puede mucho. Y mi madre clamó 1 año y medio. Mi papá regresó a la casa, lo que parecía ser imposible, ¿verdad? Porque fue un trabajo muy fuerte de brujería que le habían hecho, ¿verdad? Una mujer que trabajaba en ese ámbito, ¿verdad? Pero lo que parecía imposible. Y luego yo llegué al punto donde le dije, mamá, le digo, no sé qué pasa, pero voy a seguir trabajando con usted en la iglesia. Entonces, la oración, la intercesión es poderosa. Y quiero pues animar a esas mujeres, o si usted es el esposo y la situación es con su esposa o con los hijos, que no suelten la oración, porque Dios es capaz de restaurar. Hay un texto en Malaquías capítulo 4, el último versículo de Malaquías, está el versículo 6 del capítulo 4, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y creo que estos son tiempos donde Dios quiere traer una restauración familiar, donde quiere traer una restauración en el hogar, ¿verdad? Al diseño original, porque Dios va a levantar un avivamiento hermoso y cosas que parecen imposibles. Yo le digo a las madres, no suelten, porque su oración llega al trono mismo del Padre Celestial y su oración va a ser contestada. Y pues eso sucedió conmigo, por eso creo mucho en la oración, creo mucho en la intercesión, creo mucho en que cuando alguien clama, sobre todo una madre, que Dios trae respuesta a esas oraciones y va a haber, puedo contar testimonios también de personas, nosotros ya como pastores con mi esposa, ¿verdad? De personas restauradas, de cosas que parecían imposibles, que Dios las restauró y las trajo de nuevo al diseño original. Estamos ya en la parte final y bueno, estamos ya por terminar este foro que ha sido de mucho provecho para aquellos que hemos estado atentos a el consejo oportuno conforme la palabra de Dios, base para una familia exitosa. Jesús en su palabra nos dice que debemos de edificar nuestra casa y de alguna manera representa a nuestra familia sobre la roca sólida, y esa roca sólida se llama Jesucristo. Si invitamos a Jesús a ser el modelo de nuestra casa, y lo vamos a invitar cuando actuemos conforme a lo establecido por Dios, seguro, nuestras familias serán familias exitosas. Queremos agradecer de manera muy especial a nuestros invitados que han estado aquí con nosotros, pero quiero decirte, si Jesús no está en tu familia, Jesús no está en tu hogar, si eres el sacerdote, si eres el padre, si eres la madre, y Jesús no está, y esta noche ¿quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Quieres tener fundamento en tu familia? Te invito a que hagas esta oración. Voy a pedir al pastor Marlon Iría que haga una oración por aquellos que en este momento quieran decidir tomar la mejor determinación, invitar a Jesús a ser el fundamento de su casa. Es mejor que nuestra casa esté fundamentada sobre la roca y no que la roca esté sobre nosotros. Pastor Marlon. Repita en su corazón, Señor Jesús, te doy las gracias por la vida que me has dado y por la oportunidad que me das de conocerte. Padre,
Yo recibo a tu Hijo en mi corazón y lo declaro mi único Dios, mi único Salvador, el eterno Dios que yo necesito. Yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido que me restaures y que me ayudes a resolver todas estas cosas que he hecho mal y que hoy el fruto de mis malas decisiones están ahogando mi vida. Gracias por las esperanzas que a partir de hoy tengo en tu nombre. Ayúdame a perseverar y ayúdame a seguir el camino de fe que tú has marcado para mí. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Si has hecho esa oración, te bendecimos en el nombre de Jesús. Es el principio de una familia exitosa. Queremos cerrar saludando a aquellos que están enviando mensajes. Rafa, desde Comayagua, dice: bendiciones, pastores, lo bendecimos. Dice otro televidente, Marixa, dice: buenas noches, bendecida, hasta hoy veo este programa y estoy encantada. Qué bello. Soy madre de 6 hijos, a mujeres y 2 varones, 6 hijas mujeres y 2 varones. Doy gracias a Dios cada día porque me ha prestado a mis hijos sanos, alejados de lo que ahora están muchos jóvenes. Las madres debemos orar día por nuestros hijos. Dios los bendiga grandemente. Amo a Dios, aunque mi esposo no es cristiano, pero algún día llegará, Así dice será. Marixa. Qué será. bendición. Hay poder en la palabra de Dios y bendecimos a nuestra hermana. Queremos agradecer a nuestros hermanos y bueno, podemos seguir otro día con este tema de las familias. Necesitamos que Honduras sea fortalecida. Si tuviéramos familias fortalecidas, familias que estuvieran en el cuidado y la protección de los hijos, seguro, la violencia no tendría lugar en nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Honduras. Sí, oramos Señor. por esas familias que están en Sí, luto. Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que todo espíritu de violencia se disipe y que cada uno de los que nos has puesto por padres, por sacerdotes de nuestros hogares, nos dé la sabiduría para gobernar bien nuestra casa. Bendecimos a cada uno en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y recuerde, cada fin de semana estamos ahí en sus hogares con el foro Llegó la Hora. Muchas gracias al pastor Jorge Mario, que ya es parte de la lista de invitados puracalidad.com, igual que el pastor Marlon Hería. Dios les bendiga poderosamente y en controles le damos gracias a nuestro hermano Denis. Bendiciones abundantes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.